Bienvenidos a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre y el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis, gracias a la ciencia y la tecnología. Y es un podcast que lo hace de una forma nueva y original, con historias y testimonios tan emocionantes que, créeme, te va a costar olvidarlos. Tendencias es un proyecto de Silvia Leal y BCC Digital, realizado gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación 11, Huawei, New Line, Aliaxis y Berbés. El coronavirus se está cebando con el mercado laboral y cada vez son más las personas que se sienten como Javier Bardem, o mejor dicho, como Santa. ¿Recordáis al protagonista de Los lunes al sol? Se siente frustrado, enfadado y con muy pocas esperanzas de que las cosas lleguen a cambiar algún día. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué uno nace en cigarra y otro es hormiga. Los lunes al sol es una película española estrenada en 2002 que se desarrolla en Vigo en los años de la reconversión industrial. La película, que fue ganadora de 5 Goyas, gira en torno a las miserias de sus dos protagonistas, interpretados por Luis Tosar y Javier Bardem, quienes se ven incapaces de encontrar un trabajo nuevo tras perder el empleo por el cierre del astillero en el que estaban. Y todo por culpa de la renovación tecnológica del sector, un proceso, por cierto, imprescindible para ganar productividad, para poder competir en el negocio internacional. Pero Santa y sus amigos se encuentran en medio, frustrados y enfadados, impotentes, frente a un futuro en el que no ven ninguna oportunidad. Y hoy, casi 20 años después, cada vez son más las personas que observan su futuro profesional con la misma resignación, sin entender cómo están cambiando las reglas del juego en el mercado laboral. Y lo más importante de todo, sin ver las oportunidades que tienen delante, por cierto, un problema ya muy viejo. Soy Silvia Leal, divulgadora científica experta en tecnología y tendencias de futuro, y escuchas un episodio de la serie Tendencias. Vivimos tiempos complejos y a menudo todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y es que hay muchas oportunidades, pero hay que salir a por ellas. Y esta serie va a ayudarte a hacerlo. Y hemos decidido usar los podcasts porque es un formato con un auge imparable, en plena ebullición y muy eficaz para lograr un objetivo como el nuestro. Por ello, trataremos temas muy distintos, pero muy conectados, como son la soledad en la era de la hiperconexión, el trabajo y el teletrabajo frente al 5G o los hackers y la revolución en la educación. ¿Quién se lo iba a decir a Molly Moore o a su madre Mary Smith? Ella fue precisamente quien le enseñó todos los secretos de la profesión. ¿Cómo iban a imaginarse que serían las últimas?
y que ambas estaban destinadas a hacer historia porque su trabajo estaba condenado a desaparecer, quizás para siempre, por culpa del reloj despertador. Eran despertadores humanos, unas profesionales que recorrían las calles despertando a sus clientes, para lo que utilizaban varas, bastones o cañas de bambú con las que lanzaban piedrecitas, cacahuetes o guisantes secos contra las ventanas de las casas. Este empleo se hizo muy popular en países como Inglaterra e Irlanda a raíz de la industrialización y la necesidad de cumplir horarios, por lo que forma parte tanto de las novelas de Charles Dickens como de la historia de Jack el Destripador. Era una profesión desempeñada por lo general por mujeres, jubilados o policías que se sacaban así un sobresueldo, y fue precisamente uno de esos policías el primero en llegar a la escena del crimen de Marianne Nichols. Era el 31 de agosto de 1888 y se trataba del cadáver de la primera víctima del famoso asesino en serie al que la policía de Scotland Yard nunca llegaría a identificar. No obstante, según cuenta la leyenda, al policía aún le quedaban por despertar unos cuantos clientes, así que decidió no hacer demasiado caso a aquel cuerpo. En definitiva, llegó a ser una buena profesión que, en muchos casos, hasta se convirtió en tradición y, sin embargo, con el paso del tiempo, finalmente desapareció. Y todo ello por culpa de una máquina, del reloj despertador. El reloj despertador es un dispositivo inventado por los griegos 200 años antes de Cristo, aunque la versión que hoy conocemos fue desarrollada en 1787 por Levi Hutchins, un relojero de New Hampshire. Y cuando este invento se democratizó, acabó para siempre con los despertadores humanos. De hecho, el caso de los despertadores humanos es tan solo un ejemplo de este viejo fenómeno de destrucción de empleo provocado por la llegada de nuevas tecnologías. Porque hoy todos conocemos otras muchas profesiones que corrieron la misma suerte. ¿Qué fue de los ascensoristas, del sereno, de las mecanógrafas, del encendedor de farolas o de los telefonistas? ¿Qué fue de todos ellos? Desaparecieron por la llegada de una tecnología que provocó que su función dejara de tener sentido. Lo mismo que sucedió, por cierto, con las lavanderas, un oficio durísimo. Y ahora, piénsalo bien. ¿Te imaginas hoy cómo sería tu vida sin una lavadora? ¿Sin ese invento que se empezó a democratizar después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy es un aparato esencial en nuestras casas? Pues bien, recordemos cómo se anunciaban en televisión en los años 70. Pórtese como un hombre. Sí, pórtese como un hombre. Ayude a su mujer a lavar con Kelvinator. Kelvinator, la máquina de lavar. Escuchábamos el anuncio de uno de esos aparatos en televisión. Era el año 1975 y en tan solo 20 segundos nos permite entender cuánto han cambiado, afortunadamente, las cosas. Cuánto ha cambiado la sociedad y también cuánto nos ha cambiado la vida gracias a la llegada de la tecnología. Unos cambios que, como es lógico, tienen un impacto enorme sobre el mercado laboral y que además generan mucho vértigo. Sin embargo, como acabamos de ver, este proceso de renovación profesional no es nuevo en absoluto. Por todo ello, quisiera aprovechar este momento para recordar que hoy tan solo se conservan un 1% de los empleos que existían hace un siglo. De hecho, y aunque nos cueste creerlo, hoy nuestro gran problema no es el desempleo, no lo es.
La llegada del COVID-19 no nos cogió en un buen momento porque al contemplar el futuro del mercado laboral siempre surgía una doble visión, enfrentada y con muy pocas cosas en común. Por un lado, las expectativas de los organismos internacionales que se mostraban claramente optimistas en todas sus previsiones. Y entre ellos destaca la visión del Foro Económico Mundial, el mayor referente en estos temas. The agenda for the 50th anniversary of Davos is clear. It is building a sustainable and cohesive world. It is rising to the great urgencies of today and tomorrow. We have come here today to discuss, debate, and commit to solutions and to new alliances, to fight climate change, to strengthen inclusive growth, to ensure peace and prosperity for all. Pues bien, desde ahí se apuntaba a la destrucción de 75 millones de empleos para el año 2022, un balance que pronto sería claramente compensado por la generación de 133 millones de puestos de trabajo nuevos. No obstante, estas previsiones contrastaban con la dura realidad de quienes ya sufrían en su propia piel el fuerte impacto de la robótica y la inteligencia artificial sobre su estabilidad profesional. Por esa razón, sus vaticinios no terminaban de calar en el seno de una sociedad en la que millones y millones de personas miraban al futuro con gran preocupación y, sobre todo, con muchas dudas. ¿Y sabéis cuál fue el resultado? Esta situación terminó provocando un desafortunado desajuste profesional a nivel global. En enero del 2020, un 54% de los directivos declaraba tener muchas dificultades para encontrar los profesionales que necesitaban sus empresas, ubicándose entre los países con mayor dificultad entre un 66 y un 90% del total, Finlandia, Estados Unidos y Japón. Un escenario que convivía en algunos países con unas tasas de desempleo francamente preocupantes y que además no dejaban de aumentar. En fin, el gran problema hoy no es el desempleo, ¿qué va? El gran problema es el desajuste entre la oferta y la demanda del mercado laboral. Un desajuste que, por cierto, no para de aumentar. ¿Y sabéis por qué? Porque hoy hay muchas personas esperando a que pase el temporal y a que todo vuelva a la normalidad, pero las cosas van a tardar en volver a ser como antes. Y, por desgracia, muchos empleos no volverán aunque vuelva el crecimiento económico. Analicemos, por ejemplo, lo que está pasando en muchos comercios que han visto en el comercio electrónico la oportunidad de seguir funcionando. ¿Necesitarán dependientes cuando salgamos de esta? Por supuesto, pero en muchos casos necesitarán menos, porque los hábitos han cambiado y habrá más negocio online. Sin embargo, esto no implica que baje el personal. Lo que sucede es que aumentarán los perfiles con competencias digitales, es decir, hay una renovación profesional. Dicho esto, ¿cuál es la clave para tener éxito profesional en un momento tan revuelto y complicado como este? ¿Cuál es la clave para mantener eso que la Organización Internacional del Trabajo llama la empleabilidad? La aptitud de una persona para encontrar y conservar un trabajo, para progresar y adaptarse al cambio a lo largo de la vida profesional. Es más, ¿y qué pasa con las personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar? O con los que han estudiado pero sin apostar por la ciencia y la tecnología. ¿Hay espacio para ellos con todos estos cambios? Pues bien, hablaremos de todo ello a continuación, pero antes os propongo que escuchemos el mensaje de uno de nuestros patrocinadores. Madrid tiene un potencial tremendo en cuanto a innovación tecnológica y el Ayuntamiento dispone de distintos centros donde se incuban y aceleran proyectos empresariales innovadores, ofreciendo a sus promotores espacios físicos de trabajo, servicios y oportunidades que garanticen su éxito. El centro de innovación de referencia es La Nave. Tendencias con Silvia Leal. Conocí a Miriam hace ya casi 2 años y todavía me acuerdo perfectamente de aquel día. Me habían contratado para que impartiera una conferencia sobre el futuro del trabajo y hablé con ella por primera vez cuando al terminar me pidió que nos hiciéramos una fotografía juntas. ¿Cómo negarme?
Era una mujer encantadora, 30 y pocos años, y me contó que había terminado los estudios de turismo y que tenía 4 hijos a los que se había dedicado en exclusiva durante los últimos 7 años. Y había sido muy feliz, pero en este momento era plenamente consciente de que había llegado la hora de un cambio. El gran dilema era ¿cuál? ¿Qué cambio tenía que hacer? Una pregunta para la que no encontraba respuesta, así que al ver la invitación a mi conferencia pensó que no había nada que perder. Y allí se presentó, sola, y digo sola porque pidió a sus amigas, en paro también, por cierto, que le acompañasen, pero tenían cosas mejores que hacer que asistir a una conferencia sobre empleo y empleabilidad, lo que por suerte no la desanimó en absoluto, como debe ser. Y fue gracias a ello que durante la sesión comprendió cuál era su sueño. Se iba a convertir en programadora. Ese era su sueño e iría a por él, aunque era plenamente consciente de que no sería precisamente un camino de rosas. Por desgracia, junto a sus sueños estaban también sus limitaciones, puesto que, dada su situación familiar, no podía invertir mucho dinero en formación. Pero miró hacia adelante y decidió explorar una de las cosas que más le habían sorprendido durante mi conferencia: la existencia de muchos programas de formación gratuita. ¿Y por qué no? De forma que inmediatamente se centró en esta búsqueda, lo que no le llevó mucho tiempo, dado que no tardó en ser admitida en un curso de programación presencial y gratuito. Por cierto, no muy lejos de su casa. En Barajas, en un centro de formación del Ayuntamiento de Madrid. Y en concreto era un curso de programación de 3 meses y medio para aprender a desarrollar páginas web. Miriam, ¿fue fácil encontrarlo? Fue súper fácil, Silvia. O sea, yo alucino de la facilidad que tuve. Ya te lo he contado muchas veces y muchas personas no me creen, pero es que fue hablar contigo, estar en ese evento que nos conocimos. Una semana que lo busqué, me puse a buscar por internet cursos presenciales gratuitos aquí en Madrid. Lo vi, me inscribí, pasé la prueba, y no era una prueba técnica, digamos, o sea, era una entrevista donde valoraban mucho tus actitudes, tu disponibilidad para aprender y tu disposición, mejor dicho, y a la semana ya tenía plaza, o sea que fue rapidísimo, o sea, yo ya te lo he contado muchas veces, todo ha ido muy rápido. Sin embargo, aunque la búsqueda le resultó muy fácil, el curso no. Por ello, desde que lo empezó en abril, fueron muchas las noches y los fines de semana que tuvo que quedarse estudiando. Y por si fuera poco, la mayoría de sus compañeros de clase tenía bastante más experiencia y conocimientos de partida que ella, por lo que algunos días se le hicieron cuesta arriba. El primer examen saqué un 6. Dije, bueno, vamos bien, porque yo no había estado nunca viendo nada de estas cosas. El segundo no lo aprobé y me dio un bajón, y sobre todo porque yo veía que al profe, es que yo le entendía las cosas, lo que pasa es que a la hora de poner en práctica yo tardaba más, y el examen pues a lo mejor duraba 1 hora o 2 horas, y a mí me costaba mucho más tiempo, que era lo normal, pero yo me estresaba mucho y decía, no, esto no, al igual empecé a dudar. Entonces sí, valía la pena, sí era yo buena para esto, si a lo mejor me había equivocado, pero al final... ¿Qué pasó al final en el último examen? Porque sé que te preocupaba lo que pensase tu profesor, ¿verdad, Miriam? En el último examen, también te tengo que decir que fue porque yo quería que él viera que sí estaba aprendiendo, que la nota no... Bueno, que no había aprobado el examen anterior, pero que de verdad estaba aprendiendo, y yo sabía que estaba aprendiendo, porque para mí era un logro hacer todas estas cosas que no sabía hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que me puse a estudiar, preparé todo, y el día del examen saqué un 10. Sin embargo, Miriam era plenamente consciente de que el reto de verdad empezaba en ese momento, la búsqueda del primer empleo, así que en la segunda quincena de julio se puso a buscar a tope. Inmediatamente, de hecho durante el curso yo fui a hacer entrevistas y les decía, aún no he terminado el curso, pero me llamaban para hacer la toma de contacto, entonces, y para ponerte en la base de datos de algunas empresas, o sea que en julio ya estaba haciendo entrevistas, en agosto hice muchas, como ya te lo he contado, como nunca en la vida, porque yo creo que en agosto hice más o menos 10, que ya tenía años mandando currículums y no me llamaban. Y bueno, eso también me motivaba, el que te llamen, el que vayas a hacer entrevistas, el que estés hablando con personas, el que practiques lo que tienes que decir o que sepas que te van a preguntar. Y bueno,
10 de septiembre yo ya estaba trabajando. Me llamaron para decirme que había sido, bueno, que si estaba todavía interesada en trabajar con ellos. Súper contenta, empecé el 10. Y empecé el 10 porque me dijo, no te llamamos antes porque nos dijiste que te venía bien empezar el 10 cuando justo entraban los niños al colegio. O sea que fue una maravilla. Y te lo conté que esa misma semana me habían llamado para decirme que estaba, bueno, una ya me estaba ofreciendo el trabajo y la otra que también había quedado seleccionada para ya estaba de las últimas elegidas, que bueno, yo alucinaba. Y mis amigas alucinaban también. Y os preguntaréis qué fue de Miriam desde entonces, ¿verdad? Bueno, estoy en muchísimas cosas, Silvia. Déjame contarte por dónde empiezo. A raíz de que empecé a trabajar, pues me di cuenta que quería aprender más. Y bueno, no he parado de formarme, aunque parezca increíble con el trabajo, los niños y todo, pero he hecho bastante formación. ¿Y qué más has estudiado, Miriam? También he hecho un curso de programación de inteligencia artificial y Big Data. Inteligencia artificial. Miriam, ¿y cómo lleva todo esto tu familia? Mis hijos están encantados y mis hijas alucinadas porque ven el cambio tan radical que hemos tenido en casa y están muy contentos. Ellas tenían muchas ganas de que yo trabajara, me decían. Yo les digo, de que trabajara y me pagaran, porque trabajaba mucho en casa. Pero muy contentas y además cada vez preguntan más cosas. O sea, me ven en el portátil y me preguntan qué estoy haciendo y ya les empieza, por ejemplo, el mayor tiene 12 años y ya pues le llama mucho la atención la programación. O sea, que son cosas que ya las ven muy comunes en casa. Y además, sigue en esa misma empresa, donde encajó perfectamente y, por cierto, también está esperando su 5º hijo. Miriam, ¿qué fue de tus amigas? ¿Encontraron empleo? Siguen igual. Y ahora, claro, para ellas es más complicado pues hacer cualquier cosa con todo el tema que bueno, que aún así yo les digo que no es tan complicado, porque lo que te decía, sigue habiendo bastante demanda y oferta de cursos, o sea, y te puedes formar desde casa perfectamente. Y digo yo, si ella ha podido, ¿por qué hay tanta gente que no? ¿Piensan que no pueden o directamente no quieren? ¿Están esperando en casa a que la suerte los vaya a buscar? Pues mucho me temo que las oportunidades están ahí, pero como nos demostraba su historia, hay que salir a por ellas. Tendencias con Silvia Leal. La historia de Miriam nos demostraba que si miras bien, hay más oportunidades que nunca. Más que nunca, eso sí, para quienes entiendan que los tiempos han cambiado y las competencias que se demandan también. Pero ¿qué más hace falta para que las cosas vayan bien en el trabajo? Para conseguir un buen empleo y para mantenerlo en el tiempo. Yo creo que la gente lo que necesita es esperanza y reencontrar su autoconfianza, porque la gente cree muy poco en ella misma y se cree muy poco capaz en el fondo. Y cuando te sientes así, porque yo me he sentido así en muchos momentos en mi vida, tienes una de dos: o sentirte víctima y quedarte patinando y regodeando en el mismo lugar, o ser creativo, que es uno para mí de los grandes valores de la vida, ser creativo y repensar la forma en que puedes hacer tu vida, ¿no? Escuchábamos a Marta de Baile, entre otras muchas cosas, empresaria, presentadora de televisión y locutora de radio, considerada en la actualidad como una de las mujeres más exitosas e influyentes de México, según la revista Forbes. Marta, me consta que te reinventaste con 19 años para empezar a hacer radio y después de nuevo para poner en marcha tu proyecto bebemundo.com, cuando Internet estaba surgiendo. ¿Cómo lo hiciste? Me tuve que empezar a renovar desde el punto de vista empresarial, tecnológico, tuve que aprender de finanzas, tuve que aprender de leyes, tuve que aprender de contabilidad, de negocios, porque en ese momento ese plan o esa idea o ese sueño lo requería. Y así te puedo ir contando tantas y tantas veces que me he tenido que reinventar. ¿Muchas veces? ¿Y puedes compartir otro momento de reinvención? Me tuve que renovar el día que me divorcié a los 32 años con 2 hijas y tuve que reinventar por segunda vez una vida con mis hijas, como una madre soltera, como una mujer divorciada. Y yo creo que a lo largo de mi historia
me reinvento muy seguido y muchas veces, ¿no? Marta, empezabas mencionando todo lo que tuviste que estudiar y aprender para lanzar tu plataforma. ¿Pero ha sido eso una constante en tu vida o fue algo puntual? En mi vida me he tenido que enfrentar, aprender muchas cosas que nunca pensé, Silvia, que iba a tener que aprender. Te pongo un ejemplo. En el 2005, cuando los clientes me empezaban a pedir un medio tradicional, no solamente una .com como lo era Bebemundo, pues me vi en la necesidad de aprender el mundo editorial. Yo no tenía idea de cómo se hacía una revista, no tenía idea de cuánto costaba hacer una revista, tenía muy claro qué era lo que yo quería y qué era lo que yo quería entregarle a la audiencia y al lector, pero no tenía idea de cómo se tenía que hacer. Y en ese momento tuve que empezar a aprender sobre todos los detalles, hasta los más mínimos de lo que implica hacer un buen título. Y esa ha sido una constante siempre, porque aparte el mundo cambia a una velocidad increíble, la tecnología, las audiencias y la forma en que la gente consume cambia de una forma muy rápida. Y te puedo contar desde esa historia hasta el día que incursioné en YouTube. Cuéntanos, Marta, ¿cómo fue? La verdad es que yo entraba a YouTube a lo mejor porque alguna de mis hijas me pedía que viera un video, pero YouTube no era una plataforma natural para mí por mi edad y mi generación. Entonces me tuve que volver una experta en YouTube y entender cómo se habla en YouTube a la audiencia, que es diferente a cómo le hablas a través de un Facebook o de un Twitter o de un Instagram o de la radio o de una revista o de un texto o en vivo, ¿no? Marta, es evidente la cantidad de esfuerzo que hay detrás de tu carrera. Sin embargo, parece que entramos en un momento en el que estas cosas cada vez se valoran menos. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Crees que merece de verdad la pena tanto esfuerzo? Claro que creo en el valor del esfuerzo y creo que al final la gente exitosa es la gente que hace que las cosas sucedan a pesar del cansancio, a pesar de el esfuerzo, a pesar del exceso de trabajo, a pesar de los retos, a pesar de los obstáculos. Y porque, como digo siempre, ¿no? La vida se mide en resultados y es difícil tener buenos resultados si no estás dispuesto a meterles hora y esfuerzo. Nos vamos acercando así poco a poco hacia el final y por ello quisiera volver al principio. Y es que resulta evidente que ha llovido mucho desde los tiempos de nuestros primeros protagonistas, Santa y sus amigos, los trabajadores del astillero de los lunes al sol, y también desde la época de Mary Smith y su hija Molly. Pero hay que reconocer que entre sus historias y lo que estamos viviendo ahora hay unos cuantos paralelismos muy importantes, ¿no os parece? En ambos casos, se trata de unos años caracterizados por una fuerte renovación profesional, provocada por la irrupción y democratización de nuevas tecnologías. De esta forma, durante el último siglo han desaparecido los despertadores humanos, los operadores de telefonía y hasta las lavanderas. Pero ahí están los programadores, los community managers y, por supuesto, los expertos en ciberseguridad. Porque ha sucedido en todas las revoluciones industriales. El saldo entre destrucción y generación de empleo ha sido siempre positivo y se han generado más puestos de trabajo de los que se han destruido. Sin embargo, la renovación profesional es siempre traumática y por ello todos tenemos que poner en marcha los mecanismos necesarios para minimizar la dureza y la duración del dolor que provoca. Y como nos mostraba Miriam, hay que estar alerta y, por supuesto, hay que entender la importancia de formarse en tecnología. Es lo que demandan los nuevos tiempos, pero además tenemos que tener muy presente que, como nos decía Marta de Baile, el éxito será para quienes no duden de sus capacidades, para quienes estudien y aprendan y, por supuesto, para quienes entiendan la necesidad de hacer que las cosas sucedan. Porque, créeme, hay espacio para todos, pero recuerda, ha llegado el momento de dar un paso adelante. Tendencias. Soy Silvia Leal y acabas de escuchar un episodio de la serie Tendencias, un podcast realizado junto a ABC Digital gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Fundación 11, Huawei, Aliaxis, New Line y Berbés, unas organizaciones que me consta
que están plenamente comprometidas con la cuarta revolución y que apuestan por aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización. Y por ello estoy orgullosa de que sean nuestros compañeros en este viaje. Y en el equipo, Enrique Besuri, productor ejecutivo. Diego Zarzosa, productor y director creativo. Jorge Maldonado, realizador técnico. Grabado en los estudios Goodit. Y Elisa Cuesta, comercialización y relaciones públicas. Y para terminar, Alejandro Martín Buján, legal y administración. Te espero pronto con nuevos episodios.